Cordial saludo, estudiantes. Les doy la bienvenida a este semestre. Mi nombre es Vladimir Ramírez Díaz, docente tiempo completo del programa de salud ocupacional, adscrito a la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Esta materia, denominada Higiene Industrial 2, Riesgo Químico, tiene como objetivo analizar las variables básicas de todo el manejo, el uso, el transporte de productos químicos, así como la medición de la exposición. Por tanto, en este semestre veremos esos temas y vamos a enfocarnos mucho en el tema de prevención de enfermedad laboral y seguridad industrial. Bienvenidos. En este módulo vamos a analizar los aspectos más importantes de la evaluación de la exposición inhalatoria en los trabajadores por el uso de productos químicos. Es importante evaluar la exposición inhalatoria. ¿Por qué? Porque de las tres vías de exposición a productos químicos, que son la dérmica, la digestiva y la inhalatoria, la última de ellas es la más importante en cuanto es la que más genera exposiciones. Para ello debemos seguir una serie de etapas. Por ejemplo, definir una estrategia de muestreo en la cual vamos a definir cuántas muestras tomar, a qué trabajadores muestrear, cuáles son las áreas, qué día de la semana vamos a tomar las muestras, un día de la semana que tiene que ser representativo. Debemos definir qué día es el más importante en el muestreo. Debemos definir cuántas muestras vamos a tomar, cuántos filtros, cuántas veces debe ir a nuestra empresa el higienista industrial. Debemos también definir cómo se va a realizar el análisis de las muestras. La vigilancia ambiental de la exposición a productos químicos es un procedimiento ordenado que parte de la identificación de los peligros higiénicos, en este caso el riesgo químico, que es un peligro netamente higiénico. Caracterizamos el ambiente, identificamos los elementos de protección personal, los turnos, las horas de exposición, las jornadas de trabajo, los procesos involucrados con la contaminación por productos químicos y cuáles son las fuentes de contaminación. Posteriormente a eso, hacemos una valoración cualitativa que podemos utilizar la GTC45, la cual nos brinda un modelo más o menos adecuado para la valoración cualitativa del riesgo químico. Luego establecemos la estrategia de muestreo, definimos a quién vamos a muestrear, en qué área, en qué turno, en qué horario vamos a muestrear. Posteriormente a eso, hacemos una evaluación objetiva, es decir, tomamos muestras en campo para evidenciar el nivel de riesgo de los trabajadores. Allí aplicamos los TLB. TLB es para productos químicos, que básicamente es la concentración que en 40 horas o en 15 minutos o concentraciones instantáneas no podemos superar en el ambiente de trabajo. Eso está regulado bajo la resolución 2400. Dependiendo de las mediciones que nos arroje medición ambiental comparadas a los TLBs, ahí definimos si el trabajador tiene un riesgo alto, bajo o medio. La estrategia de muestreo. Básicamente el objetivo de la estrategia de muestreo es definir qué áreas vamos a analizar o medir, a qué trabajadores y en qué turnos de trabajo. Lo primero que tenemos que establecer son grupos de exposición similar o GES. ¿Qué son los GES? Son grupos de trabajadores expuestos en condiciones similares. Si tenemos, por ejemplo, un GES de 10 trabajadores que hacen exactamente lo mismo, tienen la misma exposición y están expuestos al mismo producto químico, entonces nuestro GES de 10 trabajadores, de ahí podríamos tomar 1 o 2 trabajadores para monitorear. Por tanto, no es necesario muestrear todos los individuos de un grupo de exposición similar. Debemos entonces organizar los GES a nivel de toda la organización y de allí definir cuáles GES son prioritarios y cuáles GES vamos a evaluar mediante las valoraciones cuantitativas. Como vemos en la fotografía, allí vemos una obra civil. Tenemos muchos trabajadores expuestos, por ejemplo, a material particulado, o asbesto, o a sílice. La pregunta sería, bueno, de todos ellos, ¿a quién voy a monitorear y a quién no? La respuesta está en cómo yo organicé los GES. De ahí yo voy a obtener trabajadores que hacen exactamente lo mismo en la misma jornada y que están expuestos en forma similar. Por tanto, la primera etapa es yo determinar cuáles son los GES. Las Gattiso Pneumocomiosis, por ejemplo, nos explican de una manera muy detallada y muy sencilla cómo organizar los grupos de exposición similar y de allí elegimos a 1 o 2 trabajadores por cada GES. Dentro del paso a paso de la estrategia de muestreo, lo que primero tenemos que hacer es analizar las tareas que realiza cada cargo, cada trabajador. Luego lo que hacemos es, por procesos o por oficios, organizamos grupos de trabajadores que van a ser los grupos de exposición similar. Luego lo que hacemos es clasificar esos grupos de la etapa anterior en categorías de exposición. A cada categoría luego le asigno un código y luego confirmo cada código y a cada código le voy a asignar una valoración de riesgo.
que es la que se va a asignar una vez se haga la medición ambiental. Ya definir la estrategia de muestreo, definir los grupos de exposición similar. Luego lo que hacemos es, con la ayuda de un higienista profesional, tomar las muestras. Las muestras se toman con bombas de muestreo, como vemos en la fotografía, las cuales tienen un medio de captación que puede ser un filtro o un tubo, el cual debe ser calibrado previamente al muestreo con un calibrador. Ese calibrador debe tener un certificado vigente de calibración, el cual va a ser anexado por el higienista al informe de la medición. Preferiblemente, las muestras deben ser tomadas personales, es decir, que el trabajador tenga instalado el mecanismo o los medios de captación. Siempre vamos a preferir el muestreo personal al muestreo ambiental. Es importante que las mediciones sean lo más real posibles, que los tiempos seleccionados para el muestreo sean los más adecuados, en donde se muestren realmente exposiciones que sean significativas. Y siempre vamos a tomar o vamos a preferir que las muestras, los medios de captación, sean instalados a máximo 30 centímetros de la zona respiratoria del trabajador. Unas distancias más prolongadas pues disminuyen la exactitud de la medición. Importante que evaluemos cerca de la zona respiratoria de los trabajadores. En la imagen vemos dos fotografías. Vemos el muestreo, el tren de muestreo para medir polvo total, y por su parte la imagen en rojo nos muestra cómo se toman muestras de polvo respirable. Es importante definir cuándo voy a requerir una o la otra, pero en general se recomienda siempre medir polvo respirable, las cuales son aquellas partículas de 5 micras o menos, las cuales sí tienen la capacidad de penetrar hasta las zonas profundas del sistema respiratorio del trabajador. O sea, el polvo respirable genera mucho más riesgo al trabajador que el polvo total, pero allí podemos ver la diferencia entre el montaje. El polvo total no requiere ciclón, el polvo respirable requiere un ciclón separador de partículas. En el caso de vapores como de gasolina, thinner, pegante, pinturas, etcétera, etcétera, la bomba de muestreo que vemos en la imagen ya no la vamos a adaptar a un filtro, como en el caso del polvo. La vamos a adaptar a un tubo de carbón activado, el cual va a absorber y va a retener los vapores orgánicos, haciendo énfasis en que aquellos vapores orgánicos son todos los derivados del petróleo, y vamos a tomar la muestra por normalmente el 80% de la jornada laboral. En el caso de los vapores, vamos a utilizar carbón activado. En el caso de material particulado, vamos a utilizar filtros de PVC. Los burbujeadores, como los vemos en la imagen, son dispositivos que también se adaptan a las bombas de muestreo, pero no nos sirven ni para muestrear material particulado ni vapores como el de la pintura o la gasolina. Los burbujeadores básicamente nos sirven para hacer mediciones de exposición a ácido sulfúrico y formaldehído, entre otros. Aquí se utiliza un mecanismo ya de burbujeo o borboteador, el cual recoge la muestra en una solución química. Finalmente, ya sea que tomamos la muestra con filtros de carbón activado o con burbujeador, el higienista recoge la muestra en la empresa y la envía a un laboratorio, preferiblemente ese laboratorio que sea acreditado. Una vez llega al laboratorio, los químicos y químicas proceden a las muestras, dependiendo del tipo de contaminante. Muchas veces lo analizan por una técnica que se llama cromatografía de gases. Esa técnica básicamente lo que define es qué contaminante se capturó y cuál es su concentración en la muestra recolectada. Con ese resultado, el higienista industrial realiza el informe y le entrega los resultados a la empresa del índice de riesgo. Los datos tienen que tratarse y, teniendo en cuenta que se va a comparar el valor obtenido en la empresa contra un TLB, debemos tener en cuenta que el TLB para Colombia no es de 40 horas, es decir, los TLB de los Estados Unidos están referenciados para 40 horas laborales. En Colombia tenemos unos tiempos de exposición diferentes, de 45, 48, 52 hasta 56 horas semanales. Por tanto, mediante los factores de correcciones semanales hacemos el ajuste. En la imagen podemos ver la fórmula mediante la cual ajustamos los TLBs como TWA, el cual tiene en cuenta las horas trabajadas por semana. Veamos un ejemplo de cómo se corrige un TLB para un contaminante químico. Tenemos un contaminante que es el carbón bituminoso, el cual para el 2006 tenía un TLB de 0.9 miligramos por metro cúbico para una jornada de 40 horas. La pregunta es, ¿cuál es el TLB corregido para Colombia, en una empresa hipotética donde laboran 48 horas con ese tipo de carbón? Como vemos en la imagen, lo que hicimos fue aplicar el factor de corrección de la diapositiva anterior. Nos queda entonces que el factor de corrección es 0.78.
Si multiplicamos ese 0.78 por el TLB, que es de 0.9, nos da 0.7031 miligramos por metro cúbico. ¿Qué indica esto? Que realmente para Colombia o para un país que tenga 48 horas semanales de exposición a este contaminante, el TLB será 0.70 y no 0.9 como está establecido por la ACGIH. En la tabla podemos ver tres contaminantes: sílice, cuarzo y asbesto. Tenemos un TLB como TWA, el cual es un TLB para 8 horas diarias de exposición, y tenemos el factor de corrección FCAS, y siguiente tenemos el TLB corregido. Podemos apreciar cómo varía el TLB para 40 horas en comparación a TLBs para 48 horas semanales. Es decir, siempre en los muestreos tenemos que verificar que se corrigió el TLB para la jornada laboral real. Es importante introducir el término de concentración media ponderada, el cual es el valor límite de exposición o la concentración de exposición que no podemos sobrepasar en 8 horas y 40 horas semanales. Esa es la concentración que debemos siempre calcular o determinar para nuestros trabajadores, siempre y cuando estén expuestos jornadas de trabajo completas. De lo contrario, tenemos que utilizar otros parámetros. Veamos un ejemplo de cómo se calcula la concentración media ponderada. Supongamos que tenemos un contaminante, que es polvo de talco. Se hizo un muestreo. Ese muestreo se recogieron varios filtros. La duración de cada filtro fue de 2, 1 hora y media, 2 y 1 hora respectivamente. ¿Cómo calculamos la concentración media ponderada? Simplemente multiplicamos la duración de cada filtro durante el muestreo en campo por la concentración obtenida, y eso lo dividimos entre el tiempo total de exposición. Para este caso, los resultados de cada filtro fueron 1.8, 0.5, 3.1 y 2.5 miligramos por metro cúbico. Cada uno de los 4 filtros obtuvo esas 4 concentraciones. Al multiplicar para cada filtro su concentración por su tiempo de exposición, lo sumamos y lo dividimos por el tiempo total de muestreo, nos da 1.12 miligramos por metro cúbico. ¿Qué indica eso? De que la concentración a la que está expuesta realmente el trabajador en su jornada laboral es de 1.12 miligramos de polvo por cada metro cúbico de aire en el ambiente de trabajo. Finalmente, después del muestreo ambiental, tenemos que comparar la concentración obtenida en nuestra empresa versus el TLB corregido. Para ello calculamos el índice de riesgo, que simplemente es dividir la concentración media ponderada real del trabajador sobre el TLB corregido. Si el índice de riesgo nos da un valor mayor a 1, indica que el trabajador tiene un riesgo alto de exposición. Si ese valor de índice de riesgo está entre 0.5 y 1, el riesgo es medio o moderado. Pero si el índice de riesgo nos arroja un valor menor a 0.5, podemos establecer que el riesgo es bajo y no hay que ejercer controles. En el caso de que tengamos un riesgo alto con un índice de riesgo mayor a 1 o un riesgo medio, tendremos que obligatoriamente implementar controles en la fuente, en el medio y finalmente en el trabajador.